Yo no tengo como ningún problema. Arriésguense, equivóquense, este es el espacio para hacerlo, tírense al agua. Ustedes son compañeros, se pueden ayudar entre ustedes. Sí, o sea, este es un espacio para que ustedes aprendan. Si no se leyeron el artículo que les mandé el jueves, que igual se los mandé súper tarde, no hay problema, no hay problema. Eso es como para que tengan ahí, para que lleguen. Pero mi idea es que tanto los que se lo leyeron como se lo leyeron salgan con los mismos conocimientos. ¿Listo? Entonces, ánimo pues, ya empezamos a grabar. Espero que estén muy bien. Y ya vamos a compartir la pantalla. Sobre los enlaces químicos. Este tema es muy chévere, es muy simple. Yo intenté como resumírselos en esquemas para que tengan 10 diapositivas y que esas 10 diapositivas sean un resumen para su país. ¿Listo? También me conseguí la tabla periódica que ustedes van a encontrar ya en el examen para que la analicemos, para que sepan de una vez como dónde están los metales y los no metales. Vamos a hablar de los enlaces atómicos. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué es un enlace atómico? Sí, voy a subir los PPTs. Se me ha olvidado, pero los voy a subir. No hay problema. ¿Alguien sabe qué es un enlace atómico? ¿Ha escuchado sobre los enlaces atómicos? ¿Alguna vez conoció a alguien llamado enlace atómico? ¿No? Nadie. ¿Es lo ¿Listo? mismo que lo de los químicos? Ok, muy bien. Estamos ahí. Los enlaces atómicos, sí. Es lo mismo que enlaces químicos. Muy bien, Antonia. Profe, Dale, Felipe. cuando hablamos, por ejemplo, de cuando una molécula es saturada es porque no tiene enlace doble y cuando es insaturada no tiene doble enlace, es lo único que he escuchado. Le metimos biología bien ahí, listo. Entonces, claro, dentro de lo que son los ácidos grasos lípidos, insaturado y saturado, es un término para ordenar los dobles y los simples enlaces. Listo, pero muy bien. Listo. Entonces vamos a ver lo que es un enlace atómico. Les tengo un ejercicio pasado. Un enlace atómico básicamente son enlaces que se dan entre distintos átomos, ¿cierto? Obvio, muy obvio. Pero recordemos que los átomos se enlazan entre sí a través de los electrones. Los electrones que se encuentran en la capa más externa. ¿Quién se acuerda cómo se llaman los electrones que están en la capa más externa? ¿De valencia? Muy bien, Felipe Valencia. La gente está volando, me encanta. Aquí me escriben en el chat el enlace covalente. Sí, muy bien, es un tipo de enlace. Muy, muy bien. Listo. Entonces quiero continuar, porque también es muy relevante, con un ejercicio de las clases que hemos visto. De la clase que hemos visto. Entonces, a ver, Shirley, ¿me ayudas a leer, porfa, la primera parte? ¿Yo? Sí, tú. Ya, en el año, ay, perdón, Perdón, el perdón. año 1869, Dmitri Mendeleev, ¿así se lee? Ujú. Oye, yo no sé ruso, supongo, no tengo ni idea. Ya, propuso una clasificación de los elementos basada en la repetición periódica de sus propiedades, cuando se ordenan de menor a mayor masa atómica, de acuerdo con la siguiente información para tres elementos hipotéticos. Listo. Les voy a ir una pista que les va a servir para el lenguaje. La idea principal de un texto siempre está al principio o al final. Casi siempre está al principio o al final. Es decir, de todo lo que acaba de leer Shirley, lo importante es lo que está al final. Dice, la ley de Dmitri Mendeleev ordena los elementos de menor a mayor masa atómica. Listo, eso es lo que les están preguntando. ¿Cuál es el orden de estos elementos de menor a mayor masa atómica? Eso es lo que les están preguntando, lo arriba es para confundirlos. Listo. Entonces, ¿quién me recuerda qué es la masa atómica? ¿No era la suma de los neutrones más los protones? Ok, esa es la definición de ecuación, pero la definición como técnica, la masa. O sea, está bien lo que dijiste, Amaro, está muy bien lo que dijiste y esa es la respuesta. Pero recuerden que la masa, ¿cierto? Es como el espacio que ocupa o las subpartículas que ocupan más espacio en el electrón, o sea, en el átomo. Listo, en el átomo. Y recordemos que en el átomo, lo que más ocupa masa, ¿qué es? Lo más grande del átomo. ¿Qué es lo más grande del átomo?
¿El núcleo? Muy bien, el núcleo, ¿cierto? Los electrones y lo que está afuera es muy pequeñito, esos niveles de energía. Entonces, como bien dijo Amaro, la masa, es decir, el núcleo que está compuesto por protones y neutrones, pues es lo que más espacio ocupa. Y a eso en la tabla periódica lo conocíamos como número másico. ¿Listo? Entonces acá les están preguntando, ordenen de menor a mayor. No se ve difícil, profe. ¿Ah? No se ve difícil. No te estoy escuchando, perdón, es que hay cero concierto afuera de mi casa. No se ve difícil. En este caso, ya la T, la Z y la X. Alternativas. Ok, sumen, a ver, pues yo quiero ver es números. Dale. ¿Suma a más filas? No sé, Amaro ya nos dio la respuesta. Amaro nos dio la fórmula. Ustedes sumen y me dicen cuál es el más grande. ¿La X es más grande? Sumen, a ver, chicos. Ejercicio. Listo, vayan colocando sus respuestas en el chat y lo hacemos juntos. X igual a 128. Aquí traje mi calculadora porque soy muy malo haciendo cálculos desde la cabeza. Vamos a calcular el número másico de cada uno. Entonces vamos primero con el X. Vamos a escribirlo acá. El X. Entonces, X, que es 76 más 52. Muy bien, dijo la persona que lo dijo. 128. Seguimos. Uy, dibujo muy feo. Listo, seguimos. Z. ¿Cuál es la masa de Z? 127. 127 dices tú. Muy bien, 127. 127 la raíz cuadrada de qué número? O sea, ¿de qué número 127 la raíz cuadrada? Si es de 1, no, no, es 129. No me acuerdo. De matemática no sé. 121 era el de 11, 11 por 11, 121, no, no da. Listo, 71 más 51, ¿cuánto les dio? 122. 71 más 51, muy bien, 122. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La C. Entonces vamos a colocarlo. Entonces, ¿cuál es el menor? La T. La T, ¿cierto? Porque tiene 122. Entonces, primero la T. ¿Cuál sigue? La Z. Z. Y después, La X. muy bien. ¿Quedó claro para todos? Va. Sí. ¿Alguien tiene una duda? ¿Comentario? No. Entonces, profe, ¿qué era la masa atómica en sí? La masa atómica, la respuesta para memorizarse es la suma de los protones más los neutrones. Pero a mí no me gusta que ustedes memoricen las cosas. A mí me gusta que ustedes aprendan las cosas. Y uno aprende relacionando. Entonces uno coge un átomo y uno dice, bueno, ¿qué es lo más grande del átomo? Entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, el electrón es así de pequeño, ¿sí? Ay, perdón. El electrón es así de pequeño y el protón es una cosa así, y el neutrón también es como, pues, mucho más grande que un electrón, ¿cierto? Entonces dice, la masa, o lo que ocupamos masa son los neutrones y los protones, y los electrones, pues, son los más chiquititos. Listo, apréndanselo así, como de lógica, pero la respuesta a la ecuación es neutrones más protones. Listo, muy bien. Continuemos. Boom. ¿Qué es esto? Oh, una tabla periódica. Qué raro, pero está distinta a la que vimos el viernes pasado. ¿Quién sabe de qué es diferencia esta tabla periódica a la que aprendimos el viernes pasado? O una tabla periódica normal. Creo que solamente tiene elementos representativos. Muy bien, muy bien. Listo. Esta tabla y las que ustedes van a encontrar en el PAES, esta fue robada de cierto programa universitario, no vamos a decir cuál, ustedes inferirán.
pueden ver que aquí están solo los elementos representativos. Recordemos que es un elemento representativo. Un elemento representativo es el elemento que es concordante su grupo con su cantidad de electrones de valencia. Es decir, ahora lo digo en español. Entonces, es decir, que en este grupo, recuerden que los grupos iban así, hacia abajo, ¿cierto? Y los periodos iban hacia el lado. Entonces quiere decir que acá hay un electrón de valencia en esta columna, aquí hay otro electrón de valencia, 2 electrones de valencia, acá hay 3 electrones de valencia, 4 electrones de valencia, 5 electrones de valencia, 6 electrones de valencia, y 7 electrones de valencia, y 8 electrones de valencia. ¿Cómo se dominaba este grupo de átomos que estaban acá o de elementos? Gases nobles. Muy bien, los gases nobles. Alguien que no sea Felipe, ¿cuál era la característica de los gases nobles? ¿Quién se acuerda? ¿Que cumplían la Definamos regla del los- octeto? Ok, No. muy bien, Gabriela, que cumplía la regla de octeto. Chile, tú vas a decir algo, cuéntame. No, nada, profe. ¿Segura? No, lo que quieras. No, de verdad. Ok, listo, que cumplían la regla del octeto. ¿Listo? Recuerden que todos los que están acá son unos envidiosos, que quieren llegar a ser un gas noble. ¿Listo? Todos quieren llegar a ser un gas noble. Y acá solo hay uno que no cumple la regla del octeto. ¿Cuál es? El helio, El helio, ¿cierto? Cumple la regla del qué? dueto, creo, ¿no? Del dueto, ¿cierto? Porque miren que ya tiene 2. ¿Qué otro átomo cumple la regla del dueto? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿cierto? Muy bien, a los que cogieron ahí la indirecta. El hidrógeno tiene solo un electrón de valencia y para estar estable necesita 2. De hecho, ustedes van a ver acá que, por ejemplo, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y él necesita 8. Entonces van a necesitar 2 hidrógenos que tienen uno solo. No sé si me hago entender. Mejor lo dibujo. Entonces, tenemos los átomos de hidrógeno acá. Estos puntitos son los electrones, ¿cierto? Tienen solo uno. Y el oxígeno tiene 6, ¿cierto? ¿Por qué sé que tiene 6? Pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el oxígeno quiere cumplir la regla del octeto. Entonces dice, oh, esos hidrógenos tienen como algo que yo quiero. Listo. Entonces se comparten todos los electrones. Entonces, el oxígeno junta los 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contando los del hidrógeno. Y el hidrógeno junta los 2 que necesita. Aquí están. Pum. Listo. Ya lo vamos a ver más adelante para que no se preocupen. Son básicamente perfectos, muy bien, así son los gases nobles. ¿Qué otra pregunta les puedo hacer de tabla periódica acá? ¿Cuáles son los elementos que tienen mayor periodo en esta tabla periódica? Los de abajo, el potasio y el calcio, ¿no? Muy bien, listo. ¿Quién más? A ver, vamos a empezar a preguntar, pero amablemente, si no quieren, no hay problema. Andrea Rodríguez, que estás acomodando la cámara. Andrea, te pregunto así, si imagínate un día vas a comprar pan a la panadería y el señor de la tienda te dice, hey, ¿cuáles elementos son metales y no metales de esta tabla periódica? Hace un caso de la vida real. Por ejemplo, Andrea, ¿el sodio es metal o no metal? ¿Tú qué dices? Metal. Muy bien, muy bien. Listo, vamos a ir con Antonia Rosas. Listo, Antonia, si te pregunto, ¿el azufre que está acá es metal o no metal? Ah, mira, ya juiciosa tiene su tabla periódica ahí. Muy bien. ¿Metal o no metal? No, metal. Ajá, no metal, muy bien. Listo. Yo no me lo sé de memoria, o sea, que es ocupado hacerme todos de memoria, sino es simplemente que ustedes hagan esto y esto les va a servir para la vida. Ustedes llegan, ven esta tabla periódica y hacen un Tetris. ¿Cómo era el Tetris así? Ay, me descacha al final, lo dejo ordenado. Pero el Tetris. ¿Alguien ha jugado Tetris o soy muy viejo?
¿Se han jugado Tetris? Bueno, listo, apréndanselo así. Esta es cosa para la vida, esto no sale en el libro. Ahí tienen todos los metales de la tabla periódica del país. Aprendan, yo me lo aprendí con el Tetris, así juegan Tetris. Listo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Esos son los metales. Y todo lo que no sea metal, pues es no metal, fácil. ¿Listo? Recuerden que siempre los metales van a estar hacia la izquierda y los no metales van a estar hacia la derecha. ¿Cuál es la excepción? El hidrógeno. Que el hidrógeno es un gas. Pero ¿por qué está arriba el hidrógeno? ¿Cómo se ordenaba la tabla periódica, chicos? ¿Cómo se ordenaba? O sea, por ejemplo, ¿por qué el hidrógeno está acá arriba a la izquierda? ¿No se acuerdan? No hay problema, acá le enseñamos. Listo. Entonces, Profe, ¿sí? ¿no se ordenaba por el número atómico? Muy bien, Amaro, pero el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es lo que se encontraba en la parte de arriba del número, o sea, de la letra. Muy bien, aquí está. ¿Pero qué significa el número atómico? No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda qué es el número atómico? Que es muy importante los átomos neutros. ¿Se acuerdan de los átomos ¿Los neutros? protones? ¿El número de los protones? Muy bien, los protones. Listo. Entonces, está ordenado por la cantidad de protones que tiene. Entonces, rápidamente, así sin ver, ¿cuál es el elemento que tiene más protones de esta tabla periódica? El calcio. Muy bien, el calcio, lo reina. Listo. Entonces, recuerden que está ordenado respecto a la cantidad de protones. Por ejemplo, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo. Para que lo tengan en cuenta. Y recuerden que un átomo neutro es el átomo que tiene la misma cantidad de electrones que de Protones. muy bien, que protones. En el caso de la tabla periódica, ustedes van a encontrar solamente átomos neutros. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si le pregunto a Claudia, ¿cuántos electrones tiene el cloro? Arriesgate, estás entre 1 y 20. No sé, profe. Listo, no hay problema. Entonces, recordemos que yo les diga que aquí solo habían neutros, ¿listo? Entonces, los neutros son la misma cantidad de electrones que protones. Entonces, si yo les pregunto el cloro, van a la tablita periódica y ven que tiene el número atómico 17. Es decir, que ¿cuántos electrones tiene? Ah, 8. No, No. ya me perdí. Bueno, para que no te confundas. Electrones totales, no electrones de valencia. ¿Listo? Electrones totales. ¿Cuántos tiene? Profe, Dale. ¿sería el número de abajo? No. 17. Sí, muy bien, chicos. Recuerden, número atómico es la cantidad de protones. Y yo les digo que los elementos de la tabla periódica son átomos neutros. Es decir, que la cantidad de protones va a ser igual a la de electrones. ¿Listo? No sé si queda claro, porque es muy importante que lo tengan en cuenta para lo que son los iones. ¿Listo? Entonces, si les digo que el átomo neutro, ¿cierto? El átomo neutro lo encontramos en la tabla periódica, ¿qué podría alterar este átomo? O sea, de que sea positivo o negativo. ¿Qué creen que podría alterar eso? O sea, este equilibrio. ¿Cierto? Esto es un átomo neutro. ¿Qué podría hacer que un átomo no fuera neutro? Que tenga más o menos un electrón. Muy bien, que tenga más o menos electrones. ¿Listo? Esto es un equilibrio, positivo y negativo. Si hay uno y uno, pues normal, está neutro. Pero si tenemos más electrones, es decir, va a ser acá en un círculo, si tenemos más electrones, o sea, más electrones, ¿se va a volver negativo o positivo? Negativo. Negativo, muy bien. Y si tenemos menos electrones, Positivo. positivo. Sin darse cuenta, usted me han descrito lo que es un anión y un catión. ¿Listo? Lo que llamamos catión es cuando tenemos un elemento que tiene menos electrones. ¿Listo? Por ende, es positivo. ¿Cómo se aprende lo que es catión y anión?
Yo me lo aprendí, sí. La T es igual a más, o sea, cation, la más, cation más. ¿Listo? Y un anión significa que es un átomo que tiene una carga negativa, es decir, que tiene más electrones que protones. ¿Listo? ¿Quedó claro lo que es un anión y un cation? Entonces vamos a hacer un ejercicio bien chévere, aquí antes de pasar como a ver la materia. Entonces yo les voy a dibujar esto. Normalmente los cationes se dibujan así. Los aniones, perdón, pues los iones en general. -2. Listo. Entonces, este es el cloro, que es un ion, es decir, que es un átomo que no es neutro, que está cargado eléctricamente. Cuando dibujamos esto aquí arriba, que después lo van a ver pues, en estado de oxidación, si es que lo ven, esto significa que está cargado negativamente, ¿cierto? El menos significa que está cargado negativamente. ¿Listo? Entonces, si está cargado negativamente, significa que perdió o ganó electrones. ¿Ganó? Que ganó electrones, muy bien. Significa que ganó 2 electrones. Es decir, ¿cuántos electrones en total tendría? 19. 19. Muy bien. ¿Todo lo entendieron o lo explico de nuevo? Me pone a escribir al chat. ¿Puede explicar de nuevo? De una, no hay problema. Usémoslo con otro. A ver, el hidrógeno. Es que el hidrógeno es muy fácil. Bueno, un elemento, el potasio. Potasio. Entonces, mira, vamos a ir con el potasio. ¿Listo? Entonces, el potasio, ¿sí? En este caso, todavía no nos fijemos en el ion. ¿Cuántos electrones tiene el potasio normalmente? 19. 19, ¿cierto? Ya todo lo vieron en la tabla periódica, más claro que el agua. ¿Listo? 19. Entonces, podemos ver que este potasio no está neutro porque tiene una carga acá, aquí arriba. ¿Listo? Es una carga positiva. Si es una carga positiva, significa que ganó o perdió electrones. ¿Perdió? ¿Qué ganó? Hay polémica, tenemos polémica, me gusta. Entonces, ¿quién dice que ganó? Acá el Toño. El Toño dice que ganó, listo. ¿Quién dice que perdió? Yo. Ah, esto es pelea, ok. No, entonces, recuerden, yo les dije, aquí lo que hizo fue que perdió electrones. ¿Listo? Toño, recuerda que aquí la moneda de cambio siempre van a ser los electrones porque los protones no salen del núcleo, ¿listo? Entonces, si tú pierdes cargas negativas, pues vas a estar más positivo, ¿cierto? Si en tu día tuviste muchas cosas negativas y las vas perdiendo, pues vas a estar más positivo. Entonces, en este caso, el potasio perdió un electrón. Entonces, ¿cuántos electrones le quedan? 18. Muy bien, ya la cogiste, Shirley, ¿hiciste? Está súper fácil. Ah, sí, fácil. Ya la cogiste, bien. 18. ¿Listo? Para que tengan eso en claro. Entonces, extrapolémoslo. Les voy a colocar un ejemplo y ustedes me van a decir, va a responder las preguntas. Entonces vamos al oxígeno. El oxígeno es -2. Entonces, voy a ir a preguntar, a ver. A Francisca Monsalve. Francisca. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno neutro? 8. 8, muy bien. Listo, ya Francisca me respondió, la más fácil. Se salvó. Vamos a ir con Anaís Carreño. Anaís, esa cara. Anaís, ¿el oxígeno ganó o perdió electrones? En este caso que le estoy poniendo, este ion de oxígeno. Recuerden, los electrones son negativos, ¿cierto? Esa es la moneda de cambio. Escribiste algo. Ok, perdió. ¿Alguien opina lo contrario? ¿O todos están de acuerdo en que perdió electrones? Ganó. Ganó. Ok, entonces, no hay problema, Anaís, pero te digo acá entonces. Cuando gana electrones es que se vuelve más negativo, la moneda de cambio siempre son los electrones, y cuando pierde pues se vuelve más positivo. Listo, en este caso ganó 2 electrones. Entonces, Andrea, ¿cuántos electrones tiene este ion de oxígeno?
¿Cuál? ¿Cuántos electrones tiene este ion que está acá? ¿Cuántos electrones tiene en total? 10. Muy bien, 10. Y ahora, le colocamos la última pregunta a ver si la cogen. Gabriela Riquelme, ¿estás ahí? Sí. Listo, Gaby. El oxígeno en este estado, ¿cierto? En este ion de oxígeno, este anión, ¿cierto? Anión, tiene la misma cantidad de electrones que ¿qué otro elemento? ¿Que el neón? ¿O con los Muy bien, 10? O... muy bien. Tiene la misma cantidad de electrones que el neón, ¿cierto? ¿Quedó claro? Miren, tiene 10 y tiene 10. ¿Listo? Sí quedó claro. Igual esto es como un ejercicio, pero ya después como vamos a verlo a fondo. Listo, para que lo tengan en cuenta. De hecho, aquí vimos como 2 clases en una, con todo este ejemplo. Listo, continuemos. Entonces, aquí es como un esquema de lo que les acabo de hablar. ¿Listo? Tenemos lo que es un átomo neutro, ¿sí? Que posee la misma cantidad de electrones que de protones. Tenemos lo que es un anión, que es decir, que está cargado negativamente. Anión, la N, pueden hacer la mnemotecnia de N de negativo, anión, N de negativo, ¿cierto? Y tenemos el catión, que es positivo, la T de positivo. Entonces, el anión está cargado negativamente, es decir, que ganó o perdió electrones. ¿Cómo, profe? El anión que está cargado ¿Ganó? negativamente, ¿ganó o perdió electrones? ¿Ganó? Ganó. Ganó. Muy bien, como dice acá la diapositiva, tiene un exceso de electrones. En cambio, el catión está cargado positivamente, catión positivo, y perdió o ganó electrones. ¿Perdió? Perdió, muy bien, es decir, que tiene un déficit de electrones. ¿Listo? ¿Queda claro? Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo es que un átomo pierde o gana electrones? Eso es por la estabilidad o pues por otras causas. Entonces, vamos a tener los electrones acá en los... ¿Cómo se llamaba este circulito grande que está acá en el átomo? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llamaba? ¿Orbitales? No, no, no eran orbitales, Cerca, eran niveles de energía. niveles de energía, ¿cierto? Te sacaste al arquero y le diste al palo. Felipe, muy bien. Entonces, estos son los niveles de energía y los orbitales, recuerden que era el lugar donde podría estar el electrón, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un átomo que tiene 5 electrones en estado normal. ¿Listo? ¿Qué pasa? Él pierde un electrón, ¿cierto? Este electrón se va. Entonces, los electrones que están en su capa más externa ya no van a ser 5, sino van a ser 4, ¿cierto? Entonces, es decir, que este átomo que está acá se convirtió en un anión o un catión. ¿En un catión? Muy bien, en un catión. Exacto. Entonces, ¿qué pasa en el caso contrario de que este átomo le quiso robar el electrón a otro? ¿Cierto? Cogió, digamos que cogió 2 electrones. ¿En qué se convirtió? ¿En un anión? En un anión. Listo. ¿Quedó claro eso para todos y todas? No, profe. Para mí. No. Lo volvemos No. a explicar. Lo volvemos a explicar. No hay problema. Entonces, anión este es un átomo neutro, ¿cierto? Es decir, que tiene la misma cantidad de protones que electrones, ¿cierto? En este ejemplo contamos los circulitos que son los protones y tiene 5, entonces vamos a contar 1, 2, 3 y coloquemos otro en otro nivel de energía, ¿cierto? Porque estamos hablando de los electrones totales. ¿Listo? ¿Queda claro por qué es un átomo neutro? Sí. Perfecto. Entonces un átomo neutro tiene la misma cantidad. Pero ¿qué pasa? Este ion iba caminando por... hoy no me acuerdo de calles de Chile. Iba caminando por una calle muy insegura y le robaron un electrón. Listo, se lo robaron, se lo pidieron. Y le dijeron, pásame el electrón. Se lo quitaron, ¿cierto? Entonces ahora tiene, ¿cuántos protones y cuántos electrones tiene Shirley? A ver, ¿Cuántos qué? ¿cuántos protones y cuántos electrones tiene? ¿Ahí adentro? Aquí, o sea, adentro solo están los protones. Entonces tiene 5 protones, ¿cierto? Sí. Que son los azulitos. ¿Y cuántos electrones le quedaron? 4. 4. Es decir, que llegó a un desequilibrio, ¿cierto? Ya no es un átomo neutro. Sí queda claro ese concepto. No es un átomo neutro. Listo, muy bien, bien, bien.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahora tiene más protones, tiene mucho más protones que electrones, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo pierdo electrones, ¿qué es lo más negativo? O si yo tengo más protones que electrones, ¿va a ser positivo o negativo? ¿Tú qué dices? Negativo o positivo. Ok, otra vez. Entonces tenemos 5 protones y tenemos 4 electrones. ¿Listo? Ahí no hay pérdida. Entonces hay más cargas positivas que negativas, ¿cierto? Sí. Entonces el resultado va a ser un átomo de carga positiva o negativa. Va a ser un átomo de carga positiva, porque mira que perdió los electrones. O sea, antes teníamos 5 protones y 5 electrones. ¿Listo? Yo perdí un electrón, se me fue. Entonces va a haber muchas más cargas positivas, por ende el átomo va a ser positivo. Sí, sí se entendió ahí. Me entendió la mayoría, o lo vuelvo a repetir, no hay problema. Idéntico, profe. Listo. Listo, todos entendieron, estamos. Yo me perdí, profe, porque si se supone o me enredé que en este caso si pierdo un electrón sería un catión, po, ¿no? Sí. Ah, entonces sí entendí. Efectivamente, Toño. Sí, sí entendiste. Listo. Es que hay distintas formas de verlo. Tú te lo puedes aprender por este equilibrio, que es lo más fácil, de que tiene la misma cantidad de protones que electrones, o te lo puedes aprender. Si ganó cosas negativas, pues se vuelve negativo. Y si perdió cosas negativas, pues se volvió positivo. Listo. ¿Quedó claro? A ver, espera, vamos a ver quién está. Sí, están asintiendo, ok, listo. Entonces, como que queden claro con estos conceptos básicos. De eso vamos a hablar como básicamente toda la sesión. Entonces, acá entra un concepto muy importante, chicos, que les comenté en la clase pasada, que es la regla del dueto y la regla del octeto, ¿cierto? ¿Quiénes eran los que cumplían la regla del octeto? ¿Quién se acuerda? Los gases nobles. Muy bien, los gases nobles. ¿Y cuáles eran los que cumplían la regla del dueto? Acompáñame a ver qué puede decir al niño ya. Estoy en una Ahí lección como de seguridad y me van a acompañar que me pongo Espera, y ya va a espera, ser espera. difícil. Alguien prende la cámara y escuchamos el chisme, pues, que está hablando. Porque está lloviendo como constantemente. Así que, Ajá, y era. Del Kawin. bueno, hoy día vamos a canalizar nuestro... Ok. Ojalá le haya bien lo que está haciendo hoy día. Listo. Entonces tenemos la regla del octeto y del dueto. Entonces los que cumplían la regla del octeto eran los electrones los electrones de valencia de los gases nobles, ¿cierto? Y los que cumplían la regla del dueto, ¿quiénes eran? Que de hecho ahí también hay un gas noble. ¿El hidrógeno? Muy bien, muy bien. Están aprendiendo. Eso me alegra. Listo. Entonces, ¿cuál es la regla del octeto así el libro? Es que todos los átomos electronegativos, que ya lo vamos a ver, pero electronegativo es la capacidad de un átomo de robar un electrón, buscan tener 8 electrones de valencia, es decir, 8 electrones en su capa más externa. Es decir, quieren parecerse a un gas noble, ¿cierto? Eso ya lo vimos en la tabla periódica. Aquí les dejo un ejemplo del oxígeno y del carbono. Saquen sus tablas periódicas. Rápidamente, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Usted lo había dicho, creo que tenía 8. 8 parece. 8. 6. Tiene 6. Ok, listo. Si el oxígeno tuviera 8, pues no necesita hacer enlaces. No tiene la necesidad de hacer un enlace porque ya está completo, ya está hermoso, ¿cierto? Él es feliz soltero. Listo. Tiene 6. ¿Cómo sabíamos cuántos electrones de valencia tenía un átomo, chicos y chicas? Era viéndolo como el grupo de los elementos representativos. Ajá, muy bien. Muy bien. Entonces recuerden, ya entendí por qué cayeron ahí en la trampita cuando les pregunté cuántos electrones. Recuerden que es distinto electrón de valencia a cantidad total de electrones. ¿Listo? Es distinto. Acá
Por ejemplo, el oxígeno se vería así. Entonces el oxígeno tendría el núcleo acá con 8 electrones. ¿Y cuántos niveles de energía tiene? A ver quién se acuerda. Dos. Muy bien, tiene 2 porque está en el segundo periodo. Entonces tiene 2 niveles de energía. Entonces yo le digo así, un nivel y otro nivel. Entonces en total tiene 8 electrones, ¿cierto? Pero recordemos que el grupo, es decir, la parte de la columna nos decía cuántos electrones de valencia tenía, cuántos electrones tenía la capa más externa. Entonces en este caso, como bien lo dijo la compañera, tiene 6. Está en el grupo 6A. ¿Cierto? 6A. Entonces tiene 2 electrones aquí abajito y pues afuera tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quedó claro? Toño estaba pensando. Está pensando, Toño. Sí, justamente me quedé enredado con el tema del oxígeno. Cuando tiene electrones, los electrones de valencia tendrían en este caso, ¿cuántos? ¿6 u 8? 6. Tendría 6 porque recuerda que los electrones de valencia nos dices el grupo. Es decir, acá te acuerdas, esto eran los grupos. ¿Cierto? Y en este caso los electrones totales serían los periodos, contando de izquierda a derecha. No, los electrones totales sería el número atómico que nos dijo Amaro. O sea, serían 8, porque son átomos neutros. Pero por eso lo comento, pues contando de izquierda a derecha podríamos sacarlo igual. Así, pero recuerda que el periodo es los niveles de energía. Listo, el periodo es esto. No, sí, pues sí, por ejemplo, los niveles de energía para el hidrógeno y el helio sería 1. Muy bien. Sí, ahí la cogiste. Pero lo que yo le decía, por ejemplo, contar de izquierda a derecha del helio, o sea, del hidrógeno, helio, litio, el SLP, no me acuerdo por más, el carbono, el nitrógeno, y llegar al oxígeno ya sería 8 igual. Perdón, Exacto, el esos son periodo. los totales. Entonces, repasemos. Si le pregunto, por ejemplo, a Shirley, ¿cuántos electrones de valencia tiene el magnesio, el Mg? Dos. Bien, 2. A ver, ¿quién más está acá? A Oro, si le pregunto a Oro, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? ¿Qué me dice? Ok, si le pregunto a Juliana, ¿cuántos electrones de valencia tiene el cloro? ¿Qué me dice? Juliana, ¿estás ahí? 17. Ok, 17 es la cantidad de electrones totales, ¿cierto? Lo como que, pues, muy bien, es la cantidad de protones equivalente a electrones. Pero yo te estoy preguntando por los electrones de valencia, ¿cierto? Tú la clase pasada me respondías muy bien, me respondiste muy bien esto. Entonces, ¿cuántos tendría respecto al grupo? 7. Bien, Liliana, 7. Bien. Yo diría que la tenías clara. Si le pregunto a Claudia, ¿cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? Electrones de valencia, no totales. 7. El fósforo. Muy bien. Sí. Ay, Te quería, ya te me quería hizo confundir, dudar. te quería confundir con esta P, pero no. Listo. Muy bien. Vamos a preguntar una más y seguimos. A Nicole Antesana. Nicole Antesana, ¿cuántos electrones de valencia tiene el argón? Ay, profe Pillo, no sé cuál es esa. El argón es AR. Es esta acá. Ah, ya. 18. Tiene 8 electrones de valencia, ¿cierto? 18 es el Ah, número total de electrones, pero como está en el ya. grupo 8, 8 electrones de Ah, valencia. ya, no sé. Listo. No hay problema. Y a Francisca Obando, que estás ahí, ¿cuántos electrones de valencia tiene el helio? Antonia, ¿vas a decir algo? ¿O quieres responder la pregunta? Es que tengo una duda, Dale, pero externo a esto. dale. Francisco Obando me dice que tiene un electrón de valencia el helio.
Profe, Ujú. ¿el helio pertenece al grupo 8? El helio pertenece al grupo 8, pero el helio, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 8. Tiene 2, ¿o no? Muy bien, tiene 2. El helio es el único elemento que no aplica para la regla del grupo. ¿Listo? Ah, tranquila, Francisca, no hay problema. ¿Ok? El helio es el único que aplica, el helio es el que tiene 2. Por eso es que, como yo les dije, todos los elementos que están acá en la mitad son los envidiosos que quieren parecerse a su gas noble más cercano. Entonces, por ejemplo, el litio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo quieren parecerse al neón, ¿cierto? El sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, pues, así es, fósforo, el azufre y el cloro quieren parecerse al argón. Y el hidrógeno, pues se quiere parecer al helio. Y por eso es que ellos cumplen la regla del dueto. Listo, Antonia, ¿me vas a preguntar algo? Sí, que cómo buscó esa tabla, esa imagen, que no la encuentro. Te cuenta el milagro, pero no el santo. Y dice que ya subió al Drive los estos PPT. No, no los he subido. Se me olvidó. Pero Ya. subí la clase. Pero no, tranquilo, ni yo me vi la clase, entonces se los voy a enviar. Listo, te va a quedar la diapositiva ahí. Listo, esto que aparece acá atrás en el fondo no es preu zoom, listo, no es otro preu. Solo que se confundieron las letras. Listo. Ok, entonces vamos con las reglas. Entonces, un átomo para ser estable, ¿cierto? Necesita cumplir la regla del dueto del octeto. Aquí les vamos a mostrar el caso del carbono. Rápidamente, ya lo repasamos. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4. Eso. Ey, sin pastelear, bueno, pastelear, ay, ¿cómo se dice en Chile? Sin hacer trampa, porque pues aquí los están viendo, los pueden contar. Pero, no los contaste, bueno, pero si los ven en la tabla, No, me en lo la había tabla, memorizado, me lo memoricé. bueno, bien. Entonces, si los ven en la tabla, este tipo de estructuras que están acá se llaman estructuras de Lewis. Entonces, van a ver que lo que proyecta acá son solo los electrones de valencia. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tenía el oxígeno? 6. 6, muy bien. Entonces aquí pues hay 6 electrones. ¿Listo? Antonia, vamos a decir algo. Ah, no, dale. Tiene 6. Entonces, el carbono y el oxígeno pues buscan estar equilibrados. Todos buscamos un equilibrio en nuestra vida, ¿cierto? Y mucha gente lo consigue con parejas, ¿cierto? Entonces, ellos se juntan con parejas. Hay gente que lo consigue solo. También vamos a ver ese tipo de enlace, listo. Entonces, aquí el carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Cuánto les faltarían para estar pleno, estar vibrando alto? 4. 4, muy bien. Lorraine, recuerda que el carbono, pues como el único que cumple la regla del dueto es el oxígeno, entonces como que se puede acercar. Aunque ahí hay una cosa muy interesante, por ejemplo, si el carbono fuera así, perdería 2 electrones, ¿cierto? Y llegaría a los 2. O sea, llegaría al dueto. Pero lo que pasa es que en la naturaleza eso no ocurre. Siempre van a buscar como el gas noble que está más cerca en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, el oxígeno, ¿cuántos electrones le falta para ser pleno, para ser zen, para vibrar alto? 2. Vale. Muy bien, le faltan 2. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Acá hacen un enlace, no vamos a ver aún qué tipo es, pero miren el carbono, se comparten estos electrones, ¿cierto? Mira, pum, lo comparten acá, en la capa más externa. Y el carbono, mira, esto es del carbono. Cuenten cuántos electrones hay ahí. 8. Muy bien, lo logró. Ahora vamos a ver el oxígeno cuánto necesita. Cuenten cuántos electrones hay acá. 8 también. 8 también. Entonces cumple la regla. Sí, cierto. Muy bien. ¿Alguien sabe cómo se llama esta molécula?
¿No es el monóxido de carbono? Ok, mono significa uno. ¿Aquí Dióxido cuántos? de carbono. Dióxido de carbono. Muy bien, entonces les voy a enseñar una técnica para la vida. Ustedes para nombrar una molécula, eso es muy fácil. ¿Cuántos carbonos? Bueno, primero anotan la cantidad de elementos que hayan, pues la letra. Entonces escribimos carbono y oxígeno. Y al lado escribimos la cantidad. Entonces, el carbono, ¿cuántos átomos de carbono hay acá? En esta figura. ¿Cuántos átomos de carbono hay? Sin contar los del oxígeno serían 4. Átomos. 1. Muy bien, ¿cierto? Hay uno. Los otros son electrones. Entonces sería C1. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay? ¿Cuántas letras de oxígeno hay? 2. 2. Los unos nunca se escriben. Entonces pues se borra este. Y ahí tiene el nombre. CO2. O dióxido de carbono. ¿Listo? Les pongo un ejemplo a ver si les queda claro. Esta es la molécula de qué? Del agua. Del agua. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? 2. ¿Y cuántos oxígenos tiene? 1. Bien. Y así los van armando. ¿Listo? Súper. Entonces eso con la regla del octeto. Y aquí pues tenemos la regla del dueto, que solo la cumple el hidrógeno. Por eso es que el hidrógeno pues se junta con otro que también tenga uno y ambos logran la regla del dueto. Esto se llama H2 o hidrógeno atmosférico. ¿Listo? Esto explica por qué ustedes pueden encontrar estos elementos pues en el ambiente así, los encuentran estables. Es muy raro que pues lo normal no es que estén así libres en el ambiente, ustedes no van a encontrar solo un H así como libre y silvestre en el ambiente, no en el cuerpo humano, es otra cosa. Pero sí, entonces por eso se llama hidrógeno atmosférico. ¿Todo claro con la estabilidad de un átomo? ¿Cómo se logra la estabilidad? ¿Todo claro? Sí, ¿Cómo se logra la estabilidad emocional, profe? no sé. Si encuentra la respuesta, por favor avísenme. Me envían un correo, me dan una clase. Yo me vería esa clase. Perdón, profe. No, no hay lío, no hay lío. Listo, ya vuelven ahí. Entonces sigamos. Sigamos, son poquitas diapositivas, la idea es que practiquemos y salgan de todas sus dudas. Entonces acabamos con otro concepto que es el enlace. Entonces, por favor, le vamos a pedir el grandísimo favor a Carlos Salas que nos lea la definición de un enlace. ¿De dónde, profe? La definición de un enlace. Léeme lo que está acá arriba, por favor, Carlos. ¿Solo lo de arriba? Sí. Ya. Unión de dos átomos mediante sus electrones de valencia, ya se transfiriéndolos o compartiéndolos, los diferentes tipos de enlace van a ser definidos por estabilidad, reglas, carácter, metálicos y no metálicos, electronegatividad, capacidad de un átomo para atraer un electrón. Listo. Muchas gracias. Ya se dieron cuenta que lo escribí mal. Eso fue para que estuvieran atentos. Listo. Entonces, miremos acá, chicos, muy importante. Fíjense en la definición. Unión de dos átomos mediante sus electrones de valencia, es decir, los que están en su capa más externa. Ya sea transfiriéndolos o compartiéndolos. ¿Qué es una transferencia? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso, transferencia? Que se cambia de un lugar a otro. O sea, que se manda. Es una definición del libro muy buena. Pero, por ejemplo, una transferencia bancaria, ¿qué es? Mover de un lado a otro, ¿no? Exacto, Carlos, muy bien. Ambas definiciones están bien. Es mover de un lado a otro. Vamos. Es decir, yo tengo este lapicero y se lo quiero enviar por Chile Express. Bueno, acá no hay Chile Express, por Colombia Express, bueno, no existe. Se lo quiero enviar a Andrea a su casa. Es decir, yo lo tomo acá y se lo doy. Significa que yo ya no voy a tener lapicero y solo lo va a tener Andrea. O el lápiz pasta, como le dicen en Chile, este de acá. ¿Listo? Eso significa una transferencia. Ahora, ¿qué significa compartirlos? Pues que Andrea estemos en el mismo salón y ella me dice, ay, ¿me prestas el lápiz? Sí, tun, 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 y yo también lo uso. Eso significa compartir. ¿Listo? Esas son las formas en que los átomos
hacen los enlaces de los electrones. ¿Listo? Dar, recibir y compartir. ¿Listo? ¿Quedó claro la forma en que se pasa? Ok, más claro que el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a definir el tipo de enlace? ¿Qué es lo que va a definir el tipo de enlace o los tipos de enlace de lo que vamos a hablar? 3 cosas nos van a definir la formación del enlace. La primera es la estabilidad, ¿cierto? Ya la vimos, que si un átomo ya está estable, pues no va a hacer enlaces. Entonces aquí les digo, chicos, ¿cuáles son los átomos de la tabla periódica que no hacen enlaces? O que no necesitan hacer enlaces. ¿Los gases nobles? Muy bien, los gases. Ellos ya están plenos, no necesitan nadie, no necesitan pareja, ellos vibran alto, ellos son solteros felices, no hay ningún problema, ¿listo? Esos son los gases nobles, ellos no aplican como para formar enlaces. Por eso es que ustedes van a ver estos gases pues libres en el ambiente, ellos no tienen uniones para ser estables, ¿ok? Muy bien, Amaro, lo escribiste, perfecto. Esa es la primera característica para definir un tipo de enlace. La segunda es el carácter del elemento, es decir, si son metales o no metales. Yo aquí, y ya lo hablamos, aquí les muestro, pues como en esta tabla periódica, cuáles los elementos son metales y cuáles son no metales. ¿Listo? Entonces, pregunta fácil. Si se juntan dos metales, ¿cómo se va a llamar el enlace? Enlace metálico, ¿cierto? Más fácil, imposible. Por eso es que si ustedes ven que se junte, no sé, por ejemplo, a ver, un metal acá. El potasio con el calcio, ese es un enlace metálico. No necesito ni calcular electronegatividad ni nada. Solo con saber que están en el mismo grupo, es un enlace metálico. ¿Listo? ¿Quedó claro eso como la característica? Pues muy fácil, es la forma en que realmente uno lo hace es viendo la tabla periódica. Ok, continuemos. La segunda característica es la electronegatividad, que como yo les dije, la electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer un electrón. La capacidad de un átomo de atraer un electrón. Entonces, a ver cómo hay un ejemplo chévere con esto. Entonces, por ejemplo, Felipe y yo, Felipe, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy medio perdido, así que no sabía cómo decirle sí, pero cuénteme. Para lo que necesite. No, un ejemplo. Entonces, a Felipe y a mí nos gusta la misma chica, ¿cierto? Estamos enamorados de la misma persona, del mismo ser humano, ¿cierto? Estamos enamorados. Pero Felipe es más encachado, Felipe trabaja, Felipe es respetuoso, Felipe tiene muchas buenas características y yo me levanto tarde, yo no Eso sería al trabajo. revés. Deje el ejemplo, pues, yo no trabajo, estoy todo aguilucho, no me gustan las canciones, soy terrible fome, ¿cierto? Entonces, ¿quién es más probable que consiga pareja, Felipe o yo? Depende de los sentimientos, pues, profe. No, pero estoy diciendo, o sea, no dije solo lo económico, sino también de que a mí no me interesa, soy fome, no me gusta hablar con la persona, poca comunicación asertiva, todo. ¿Quién es más probable? Ah, veo que aquí se enamoran de otras características. Es más probable que obviamente Felipe consiga pareja. Ahora lo que voy acá es que la electronegatividad son estos átomos que atraen electrones, que tienen mayor capacidad de atraer electrones. ¿Listo? Entonces, es decir, un átomo con mayor electronegatividad va a tener mayor capacidad de atraer electrones que uno de menor electronegatividad. ¿Listo? Entonces, para que lo entiendan, lo vamos a llevar a la tabla periódica. Miren, acá está. La electronegatividad es este número que está aquí abajito. Se los voy a mostrar, es este número que está acá. Este que está acá. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Listo, eso es la electronegatividad, este número que está acá. Entonces, esta electronegatividad, si se dan cuenta, aumenta. ¿Para dónde está el mayor número, o sea, el átomo con mayor electronegatividad? ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? En el calcio. En el calcio, ¿cierto? Pero si ves como la tabla grande, ¿aumenta de qué lado? ¿Izquierda a derecha o derecha a izquierda? ¿De qué lado va? Izquierda.
Muy bien, de izquierda a derecha. Muy bien, así, fa. Y de arriba a abajo, o de abajo a arriba, ¿hacia qué lado hay mayor electronegatividad? Abajo está el de mayor cantidad y arriba el de menor. Exacto. Pues va así. Entonces, si les pregunto, por ejemplo, a Juliana, Juliana, ¿cuál elemento atrae más electrones o cuál es más probable que tenga más electrones? ¿El carbono o el neón? ¿Cuál crees? ¿Más electrones? Sí, ¿cuál es el que tiene más capacidad de electrones? O sea, si colocamos un electrón en medio, ¿cuál es más probable que se quede con el electrón? ¿El neón? Muy bien, el neón, ¿cierto? Entonces, vamos por ejemplo con Francisca. Francisca, ¿cuál es más electronegativo? ¿El sodio o el helio? Profe, ¿qué Francisco? Ah, tú, Francisca. No encuentro el sodio. Ah, el sodio. El sodio, muy bien. Si le preguntamos a Felipe, ¿cuál tiene más electronegatividad? ¿El potasio o el calcio? El calcio. Muy bien. Ya la cogiste, Felipe, ya no Sí, estás o tan sea, perdido. básicamente el numerito de abajo es lo que te indica su electronegatividad. Eso. Sí, Felipe, exactamente, eso es. Listo. Entonces, esas son las 3 reglas como para definir un enlace. Y esta tablita, ustedes haciendo la resta de las electronegatividades pueden definir qué tipo de enlace es. Pues lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, si la resta entre estos dos elementos me da mayor a 1.7, o sea, la resta de estos numeritos me da mayor a 1.7, voy a tener un enlace iónico. Listo. Vamos a hacer el ejemplo, entonces. Ok, entonces el calcio y el oxígeno. El calcio y el oxígeno, listo. Hagan esa resta, ¿cuánto les da? De la electronegatividad de ambos, del calcio y del oxígeno, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da esa resta? 34. 24. 24. Listo. Ahí toca uno hacer la resta como eso, porque si no, abajo se confunde. Y por eso, chicos, es que en la tabla del PAES, estos números están muy cercanos a ser números enteros. Listo. Porque realmente en la tabla periódica original, estos números son como más difíciles de restar. Esto está hecho para que ustedes lo puedan restar. Entonces, la diferencia de electronegatividad entre el calcio y el oxígeno es de 24, ¿cierto? Esto es mayor a 1.7. Este numerito es mayor a 1.7. Sí. Sí, entonces es un enlace iónico. ¿Quedó claro? Sí, volvamos a hacer el ejercicio. Entonces, por ejemplo, sí, de una. Entonces, por ejemplo, yo tengo este está bueno. Por ejemplo, tengo el sodio y el magnesio. ¿Cuánto es la diferencia de electronegatividad? Que se escribe así con un delta. ¿Cuánto es? 1,3. Es de 1,3. Muy bien, 1,3. ¿Listo? Entonces, recuerden, para que sea iónico, tiene que ser mayor a ¿qué? 1.7. A 1.7. Entonces, este enlace es iónico. Es covalente polar. Pero pues, me gusta que se estén tirando, pero... Cálmate, hermano, cálmate, por favor. Pero va bien, va bien. No, bueno, de hecho no, pero bueno, ya lo vamos a ver. Este no es iónico. ¿Listo?
no es iónico. De hecho, ustedes ya podrían saber qué enlace es con solo mirar la tabla periódica. ¿Qué enlace es? Metálico. Metálico, muy bien, metálico. ¿Listo? Muy bien al que dijo covalente, pues muy bien porque miraste la tabla y lo interpretaste. Pero si te das cuenta, como un criterio importante es que sea, pues si son dos metálicos, va a ser un enlace metálico, no va a ser un enlace covalente. ¿Listo? Para los enlaces metálicos no es necesario como hacer esta resta. Porque si se dan cuenta, pues los números están muy cerca, siempre te van a dar menores a 1,7. ¿Listo? ¿Quedó claro eso de la electronegatividad? Sí, profe. Bueno, súper. Ok. Entonces, eso cuando hablamos mayor a 1,7 es iónico. Y cuando hablamos de enlaces covalentes, para diferenciar un enlace covalente polar de un no polar, se hace esta resta. Pero ya vamos a ver cuáles son los covalentes como para que no nos confundamos. Pues aquí está la tabla periódica, como les dije, como el aumento de la electronegatividad. Ya lo vimos. Y ahora vamos a ver los tipos de enlaces. Esto es lo importante de la clase. Si alguien se tiene que ir, no hay ningún problema. Pero quédense a esta parte. Esto es lo importante. Entonces, vamos a partir con el enlace iónico. ¿Cuáles son las características del enlace iónico? La primera y la más importante es transferencia de electrones. ¿Qué era una transferencia? Se los acabo de decir. ¿Qué era? ¿Qué Lo pasa dije. de uno a otro? Ajá, muy bien, cierto, como una transferencia bancaria. Si usted le depositan 100 lucas a una persona, esa persona va a ganar 100 lucas y ustedes van a perder 100 lucas. Es decir, que alguien da y No, alguien pues recibe. profe, al revés. Ni un brillo así. Sí, las 7 lucas del confort que nunca me las dieron, pero sí, o sea, es una transacción. Entonces, en la transferencia siempre va a haber alguien que dé y alguien que reciba, alguien que gane y alguien que pierda. Eso aplica también para la vida, ¿listo? Entonces, transferencia de electrones. Y ese tipo de enlaces, donde hay una transferencia de electrones, se llama enlace iónico. ¿Listo? Esa es la característica respecto al tipo de enlace. Y es una combinación entre metales y no metales. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? Lo que es un enlace iónico. Sí, profe. ¿Listo? Ya después vamos a ver características específicas, pero esto es lo fácil. Es decir, que si ustedes en el examen ven que hay algo dentro del Tetris, ¿cierto? Ven algo dentro del Tetris. No me queda tan feo. Entonces, ven algo que está dentro del Tetris, que es metales, que se una, algo que esté afuera del Tetris, va a ser un enlace iónico, ¿cierto? Porque es un no metal más un metal. Esa es la forma más fácil de interpretarlo. Ya si ustedes no están seguros que ese sea el tipo de enlace, pues lo hacen con la diferencia de electronegatividad. Es decir, que la resta entre esos dos elementos sea mayor ¿a qué numerito? 1,7. Muy bien, 1,7. La gente está volando. Ok, ¿quedó claro con el enlace iónico? Sí, listo, continuemos. El Sí, segundo profe. tipo de enlace se llama el enlace covalente, que es la compartición de electrones. Es decir, que se comparten los electrones. Ya no es transferirle a alguien, sino hacer como un fondo común. Sí, o sea, yo te paso 50 lucas, tú me pasas 50 lucas, y entre los dos formamos 100 lucas. Sí, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. ¿Listo? Eso es la característica principal de un enlace covalente. Y este se da en la unión de no metales. ¿Listo? Un no metal más un no metal. Es decir, si yo tengo dos elementos que están afuera del Tetris, son un enlace covalente. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? Simple, fácil. Ya después vamos a ver que hay tipos de enlaces covalentes y podemos ver cuál es cuál con la diferencia de electronegatividad, como dijo el compañero. Y ya por último, tenemos los enlaces metálicos. Esto es interesante. Un enlace metálico, vamos a ver que realmente no es un enlace porque los metales tienen una característica específica. Es como si yo, a ver cómo lo digo, como si yo tuviera el dinero, o sea, la transferencia
Yo tengo el dinero y tú tienes tu dinero, pero ni lo compartimos, ni te lo doy, ni tú me lo das. O sea, juntos tenemos el dinero, pero nosotros no nos compartimos el dinero, simplemente estamos juntos y ya. Sí, Como apoyándose. como apoyándose, eso es la apoyándose. Y ya vamos a ver específicamente cómo es eso. Y pues un enlace metálico es 50 dos del Tetris, dos juntos del Tetris. ¿Listo? Ok, ya les voy a explicar eso del metálico, que es un poquito difícil de entender, pero ustedes son gente muy pila, acá está. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el enlace metálico? Realmente ellos no se enlazan, sino que se agrupan. Si ven acá, estos son átomos, ¿sí? De metales que están juntos y están muy, muy agrupaditos. ¿Sí? Están muy unidos. Y lo que hacen ellos es crear un mar de electrones. Es decir, juntan todos sus electrones, ¿sí? Los juntan y los ponen en dirección casi transversal. Sí pueden ver acá el mar de electrones que va así. Va en línea. Ellos los tienen así en línea. Ellos, los átomos, están normales, no están ni compartiendo, no están ni regalando, ni perdiendo, están solamente juntos y comparten sus electrones. Estos electrones van a irse a estas líneas transversales que yo les dije, ¿cierto? O sea, estos se van a ir a las líneas transversales y van a crear lo que es un mar de electrones. Si yo tengo líneas transversales así, eso nos va a ayudar a conducir la electricidad. Por eso es que los metales son los principales conductores eléctricos. ¿Cuál es el metal que mejor conduce? Bueno, no el mejor. ¿Cuál es el metal que más utilizamos para conducir la electricidad? Que en Chile ustedes producen demasiado ese metal. ¿El cobre? El cobre, muy bien. El cobre. De hecho, aquí les tengo el ejemplo. Si unen varios átomos de cobre, pues van a tener los electrones así, crean la marea de electrones y permite que la electricidad vaya más rápido. Pero pues ellos ni comparten electrones, ni los pierden, nada. Simplemente están juntos. ¿Listo? ¿Quedó claro lo de los electrones? Metálicos. Sí, bueno. Perfecto, veo que esas caras hacen de... Listo, esas clases. Bien. Chao, Felipe, que te vaya muy bien. Listo. Ya vamos a acabar, no se preocupen. Pues vamos a ir con los de tipo, no estoy viendo el título, pero por verlo ya sé que es enlace iónico, ¿listo? Eso es un enlace iónico. Entonces, yo les dije, el enlace iónico, ¿cuál era la primera definición? Era de qué características tenían que ser los átomos. Metal, no metal, no metal, no metal, ¿qué creen? ¿Metal más no metal? ¿Qué vas a decir, Shirley? Bien, Antonia, ¿qué vas a decir? Que se podía repetir la pregunta, pero ya respondió. Ok, espera, acá me están pidiendo que vuelva a los metálicos, ¿listo? Entonces, antes de pasar a lo iónico, vamos a ir con los metálicos. Los metálicos es la unión de dos elementos metálicos que aparecen en el Tetris de la tabla periódica, ya les dije cuál es. ¿Qué es lo que pasa? Ellos, los metálicos, no comparten electrones, sino que ellos se unen. Ellos se unen, están muy, 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 muy unidos, y cuando se unen, sus electrones pasan a estar acá en el medio, ¿sí? Pasan a estar acá en el medio, si ves acá al medio, que ese es el mar de electrones, pasan acá al medio, y a eso se denomina mar de electrones. Esto permite que ellos sean muy buenos conductores eléctricos, porque si la energía pasa por acá, ¡pum!, sigue derecho, ¿cierto? Sigue derecho, sigue derecho. Por eso son tan buenos conductores eléctricos. Los que no son buenos conductores eléctricos, pues los átomos están muy separados. ¿Listo? Eso respecto a los metales. Sí, los que se tengan que ir, no hay problema, que estén muy bien. Ahí subo la clase. Muy bien, ya le metal más no metal. Listo, eso es con los metálicos. Ahora vamos a ir con los iónicos. Los iónicos es muy interesante porque yo ya les dije que era un ion. Un ion es un átomo cargado positivamente o negativamente, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba cuando estaba cargado positivamente? El ¿Catión? Catión, muy bien, chico, muy bien. Muy bien, Carlos, lo ibas a decir. Yo no te escuché, pero lo asumí. Sí, es que me demoré mucho. Tranquilo, catión, recuerden la T. Y si está cargado negativamente es un Anión. anión, muy bien. Se está entendiendo. Entonces, les cuento que tiene que retirar. No, dale, Martina, cuídate, después es la clase, no hay problema. Listo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que los enlaces iónicos
forman iones. Es un secreto, no se lo cuenta a nadie. Los enlaces iónicos forman iones. Listo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, aquí tenemos dos átomos. Miren estos dos átomos de acá. Con solo verlos, los de aquí arriba, estos que les voy a señalar acá, estos de acá, con solo verlos, ¿son neutros, son aniones o son cationes? Todavía no se ha hecho la transferencia. ¿Qué son? Son cationes. Mírenlos, todavía no se ha hecho la transferencia. Miren cuántos Ah. protones tiene, miren cuántos electrones tienen. Anión. Neutro. ¿Ah? Es neutro, ¿o no? Muy bien, ambas llegaron a la conclusión. Bien, es neutro porque mira, tiene un protón y tiene un electrón. Listo. ¿Sí se entiende por qué estos son neutros? Fácil, ¿cierto? Aún no se ha hecho la transferencia, esto no ha pasado todavía. Entonces, yo junto dos átomos neutros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay una transferencia, es decir, que uno pierde y otro gana. Entonces, vuelvo a dibujar acá, acá hay una transferencia de electrones. Les pregunto, ¿cuál de estos dos átomos va a tener mayor electronegatividad? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Según lo que ustedes están viendo. ¿El de la derecha? ¿Cierto? Este de la derecha va a tener mayor electronegatividad porque tiene mayor capacidad para atraer un electrón. Los metales son muy malos, tienen muy bajita, pues son como malos, como teniendo los electrones, ellos se los pasan a otros. ¿Listo? Entonces, acá hay una transferencia de electrón de un átomo de menor electronegatividad a uno de mayor. Y ahí, chicas, es donde se forma el ion. ¿Sí ven? O sea, teníamos dos neutros, pasa un electrón y aquí quedó uno sin el electrón, aquí perdió un electrón. Entonces este se llama, ¿cómo se llama este? Que quedó sin el electrón. ¿Catión? Bien, este es un catión. Y el que ganó dos electrones, ¿cómo se llama? Anión. Anión. No, no, muy bien. Ey, están volando. Los demás sí están entendiendo, me preocupa que no los escucho, no los veo. Bueno, el que calla otorga, supongo que sí. Listo. Y entonces ellos, uno da, otro pierde y se forma el enlace iónico. Listo. Que es, este va a quedar con dos y es sacar con uno, pero igual forman esta unión. El ejemplo más claro que existe es el cloruro de sodio. ¿Qué conocemos nosotros como cloruro de sodio? En biología, o bueno, en la vida, en la cocina. ¿Qué es el cloruro de sodio? Cloruro de sodio es la sal de cocina. Ese es el cloruro de sodio, listo. Entonces, como ya les dije, hay transferencia de electrones. Dale, Martina, no hay ningún problema. Vayan, te quedo, no hay ningún lío. Entonces hay transferencia de electrones y el que tiene mayor electronegatividad se queda con el electrón y el que tiene menor pierde. Entonces esta es la sal normal. Entonces tenemos un electrón de valencia en el sodio, si lo ven acá, y ¿cuántos tenemos de cloro? 7. 7, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El cloro, como tiene mayor electronegatividad, absorbe o coge este electrón y atrae pues todo el átomo. Entonces, aquí vamos a tener uno que perdió un electrón, ¿cierto? Que sería el sodio que termina siendo un catión y se forma un anión porque el cloro ganó un electrón. Y ahí tienen los dos iones. ¿Listo? Y esa es la definición de un enlace iónico, que forme iones. Es decir, el sodio le pasó uno de sus iones al cloro y se formó un catión y un anión. ¿Quedó claro ahí? Enlace iónico. Sí, profe. De una. Ya vamos a sacar, falta un enlace y ya acabamos y pues el que quiera se puede quedar haciendo ejercicios. Entonces ahora vamos con el último que son los enlaces covalentes. Entonces un enlace covalente era la unión de un no metal con un metal. No eran los metales. Exacto. Entonces un enlace covalente es un no metal más un no metal. ¿Listo, Chile?
No hay ningún problema. Listo, esa es una definición de un enlace covalente. Listo, el que es metal más no metal son los enlaces iónicos. Listo. Entonces, acá encontramos los que son polares y los que no son polares. ¿Qué significa la polaridad? Y eso pues lo vemos un poquito en biología, aunque ya vimos que no hemos visto mucho propiedades del agua, que lo vamos a enseñar, pero básicamente es. Aquí hay una unión. Fíjense aquí arriba en el agüita, el H2O y el metano. Entonces, lo que es el agua se une al oxígeno, ¿sí? Se une al oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa? El oxígeno tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno, pero muy poquita. O sea, atrae más el electrón, pero no tanto como para hacer un enlace iónico, además que son dos no metales. Entonces, el oxígeno va a formar un polo, es decir, que el oxígeno va a estar mucho más negativo acá y el hidrógeno va a estar más positivo acá. Es decir, que los electrones, que recuerden que un electrón hace esto, o sea, un electrón viaja así, y pasa por acá y pasa por acá. Los electrones van a estar más concentrados en el oxígeno. ¿Listo? Es decir, se forman polos, porque tiene una electronegatividad un poquito aumentada, no tan aumentada como para hacer un enlace iónico. Entonces, aquí está la definición. Polar es que la electronegatividad está en entre 0.5 y 1.7. Esa es la forma en que yo sé si hay polos. ¿Listo? Eso es lo que pasa en el agua. O sea, están juntos y yo atraigo los electrones un poquito más. Los atraigo, pero no es suficiente para yo robármelo. Recuerden que en los enlaces covalentes nosotros compartimos. Covalente, co-compartir. ¿Listo? Covalente, co-compartir. Iónico, robar. Lo iónico, robar, literalmente robar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que es un enlace covalente no polar? Básicamente es el metano. El metano, el carbono y el hidrógeno no se sacan diferencias grandes de electronegatividad menores a 0.4. Es decir, que no forman polos. O sea, que está así, o sea, está así. El electrón puede pasar por cualquier lado y no tiene predilección con ninguno. No así como el oxígeno, que sí forma un polo porque es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. De una, Carlos. Y ya hay otro tipo llamado enlaces dativos, que, ahí está. Enlace dativo es un robo a diestra y siniestra. es lo que definiría como un robo, porque al menos en el iónico, pues yo te doy un electrón y tú recibes uno, pero formamos un enlace. Aquí en el dativo simplemente es dámelo y ya, chao, me voy. Entonces miren acá el ejemplo. Aquí tenemos un oxígeno, ¿cierto? ¿Cuántos electrones de valencia tenía el oxígeno? ¿En qué 6. grupo estaba? Muy bien, en el sexto. Entonces, aquí tenemos el oxígeno. Entonces el oxígeno tiene 6. ¿Cuántos necesitaría para cumplir la regla del octeto? 2. 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace este compuesto? Este compuesto lo que hace es robar directamente los electrones, los 2 que necesita, ¿sí? Roba 2 del hidrógeno, los 2 que necesita, los mantiene y ya no me sirvió el hidrógeno, pues fuera, chao. No hagas la unión. Hago la unión con los otros 2 para cumplir el 8, pero el que ya no me sirve simplemente lo echo. Eso es lo que es un enlace dativo. ¿Listo? No es tan común. No es tan común. Pero es un enlace, es que enlace dativo hasta no se considera enlace, porque en el enlace dativo simplemente los das y ya. En el iónico tú los das, pero te quedas pegado al otro átomo. En el dativo simplemente los das y ya. Es botar la plata, perderla, literalmente. ¿Listo? Eso sobre los covalentes. Ya estos son otros tipos de fuerza que ustedes realmente no les enseñan. Profe, Hágale, me tengo que ir. Cuídese, hágale. que esté bien. Ya acabamos. Bendiciones. De hecho, va a parar de grabar. ¿Listo? Y los que quieran se pueden quedar haciendo un ejercicio. ¿Listo? Chao, que estén muy bien. Muchas gracias por haber asistido a la clase. Y voy a dejar de compartir. ¿Ustedes siguen viendo la pantalla? Sí, profe. Asumo que sí. Listo, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar.